Vamos a hablar con un especialista en el tema para que hagamos referencia a dos momentos épicos, podríamos decir, y uno de ellos tiene que ver con esta persona y personaje también de la historia argentina, como es el expresidente de la Nación, Humberto Ilia, ¿no? Así es que recordamos en el día de hoy el día de su fallecimiento, Daniel, y cabe destacar el modo, digamos, en el que ha fallecido, y lo vamos a compartir ahora también con el licenciado Carlos Álvarez, que nos va a brindar mayores detalles de este tema. ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días a toda la gente de Pulso Urbano. Sí, la verdad que contento de estar aquí, bueno, de hablar un poco de historia. En este caso, más bien, digamos, me aboco más a lo que es Santiago del Estero, pero por supuesto hay personajes que son muy importantes para la historia por el legado justamente que dejan, y son contados de la mano justamente los presidentes o los que han estado en cargos importantes que realmente han dignificado la profesión, tanto Ilia en este caso como médico, como presidente, y que, bueno, es uno de los pocos que salió con menos plata de la que llegó a la función pública, ¿no? Sí, recién compartíamos que terminó trabajando en una panadería de un amigo. De un amigo, e incluso tuvo que vender el auto para financiar sus tratamientos médicos. La cinta está muy buena porque de alguna manera hace una síntesis de lo que fue su vida. Y bueno, para hablar de Ilia, digamos, tenemos que hablar de lo que es la pura cepa del radicalismo. Sí. Nació en 1900, cuando tenía 18 años, justamente no nos podemos equivocar, que hoy hace 100 años de lo que se pedía en aquellos años, cuando él ingresa a la Facultad de Medicina, se pedía justamente una universidad libre, gratuita, laica. Todo ese movimiento de la universidad también lo vivió él, con 18 años, protagonizó ese tipo de evento tan importante, y que justamente las universidades que tenemos es gracias a esa reivindicación de allá por el año 1918. O sea, digamos que vivió mucho la caída de Irigoyen, el primer golpe de Estado, estamos hablando de 1930 más o menos. Sí. Él con 30 años, ya médico, nace en Pergamino. Esa también es una historia chiquita. La familia de él, del padre de él, viene y se ubica cerca de Tandil, y en un levantamiento de aborígenes en un malón, prácticamente matan a toda la gente del lugar en donde ellos estaban, y los Ilia deciden volverse a Italia, de donde venían, y después vuelve el padre solo y se instala en Pergamino, que es donde termina naciendo Ilia. Es uno de los 13 hijos de Ilia padre. ¿Cuántos hermanos? Claro, sí, no, y también, bueno, de la provincia de Buenos Aires. Después termina él ya como médico, consigue un trabajo que le da a Irigoyen justamente como médico de ferrocarril, y se termina asentando ahí en Cruz del Eje, que va a ser su lugar. Va a participar activamente de lo que es la Unión Cívica Radical en Córdoba. Llega a ser incluso pasó siendo vicegobernador y después gobernador, pero que nunca llega a ejercer el cargo, porque justamente por uno de los tantos golpes cívico-militares. Está también muy bien la síntesis cuando habla de cívico-militares, porque no solo fueron golpes militares, entre comillas, que hasta hace algunos años nosotros lo estudiábamos así. Sí. Y bueno, digamos, la fórmula que llega a presidente y vice en aquellos años, tanto Ilia como Perete, Carlos Perete, que era de Entre Ríos, digamos, eran hijo de un jornalero. Digamos, se hablaba mucho de esa fórmula y de cómo llegan a la presidencia, más allá, entre paréntesis, que el peronismo estaba proscripto, no participa de esas elecciones, y estaban muy, digamos, muy mirados, presionados por el poder fuerte que tenían los militares en aquellos años, ¿no? Y bueno, Perete, estaba por comentar esto, hijo de jornalero, y él hijo de un tipo que se dedicaba, que criaba vacas, el padre de Ilia, que era, digamos, tenía su tambo
incluso todos los hermanos colaboraban con esa función, y se hablaba mucho de esta fórmula porque era, digamos, cómo la gente de clase media podía llegar a este tipo de cargos, ¿no? Claro. Los dos, tanto Ilia como Perette, del interior, que lleguen a asumir la presidencia y la vicepresidencia. Caso de Perette también ha sido un abogado muy exitoso, pero aparte también, a vos que te gusta el fútbol, llegó a jugar en la primera división de equipos de Paraná, y el hermano de Perette, después de un tiempo, también fue presidente de la AFA, de la Asociación de Fútbol Argentino, el hermano. Y después Perette termina siendo embajador de Uruguay en la época de Alfonsín. Qué bárbaro. Y muere después del mandato de Alfonsín. Pero volviendo a Ilia, realmente digamos, es asombroso leyendo hoy que el tipo muera pobre siendo presidente, que no haya ejercido ninguna influencia para beneficiarse, y algo muy importante, renunció a la jubilación como presidente. Eso es todo otro, digamos, para resaltar, porque en los días que vivimos realmente quedan muy pocos ejemplos de ese tipo, ¿no? De esa magnitud. Y comparando con presidentes contemporáneos, si se quiere también, ¿no? Por supuesto. El hecho de, como te digo, renunciar a una muy buena jubilación que tienen los presidentes aquí en Argentina, ya todo lo marca, digamos, lo que era, ¿no? O sea que el hijo de él también es un personaje importante dentro de lo que es la historia política nacional y dentro de lo que es el radicalismo. Se llamaba Leandro Hipólito Ilia. O sea, digamos, tenía... Exactamente. Y es uno de los creadores de la Franja Morada, el hijo de Ilia, que después comienza como una, digamos, en la universidad, y después, por supuesto, se amplía todo lo que es la República, porque Franja Morada nace, como te decía, en la Universidad de Córdoba y después se diversifica. Algo muy importante también de Ilia es que cuando asume como presidente, es, si se quiere, digamos, tiene una mirada más nacional, y por supuesto esto le juega en contra, esto de revisar todo lo anterior, porque anula todos los contratos con empresas petrolíferas, que la mayoría era de Estados Unidos, y anula todos los contratos que había hecho, no hacía menos de 5 años, Frondizi, que es otro que cae también por un golpe cívico-militar. Y bueno, eso justamente toca intereses muy precisos, y prácticamente se vuelve en contra de él justamente ese tipo de situaciones, y la corporación mediática también, digamos, lo termina aniquilando. Decían de que no estaba o no daba en la talla para lo que era gobernar un país, porque decían que era, si se quiere, lento. Incluso uno de los apodos era que era como una especie de tortuga. Que hacía... Tortuga. Y ¿sabes qué? Mira, lo que son las cosas, ¿no? Uno de los más críticos en relación a la gestión de Ilia fueron Neustadt y Grondona, ¿no? Y que, por supuesto, después pasan o se trasladan a la historia, y uno, analizando la situación y analizando la trayectoria de ellos, evidentemente jugaban mucho los intereses que tenían estos dos personajes tan importantes para el periodismo, ¿no? Han tenido, digamos, con Tiempo Nuevo, me acuerdo, rating importantes. Entonces, bueno, así, digamos, se empezó a formar una confabulación, si se quiere, de medios, de sindicatos, de parte del peronismo que se sentía proscripto. Entonces, así, digamos, todos los caminos llevaban a Ilia hasta lo que fue y lo que terminó justamente con un levantamiento cívico-militar. Ahora, digo, la persona de Ilia, bueno, es indiscutible. Los valores. Los valores, ¿no es cierto? Y bueno, como presidente también hizo cosas importantes, quiero decir, para sí, la ley del salario mínimo vital y móvil es una de las, tal vez
tal vez lo más importante, y después también una ley sobre medicamentos, que incluso, si no me equivoco, hace muy poco la dejaron sin efecto, pero, como te digo, marca, si se quiere, un presidente que piensa en la gente, digamos, ¿no? Eso para resaltar, porque justamente en estos tiempos no tenemos muchos dirigentes así, ¿no? Y aparte, digo, predicando desde el ejemplo, ¿no? Creo Totalmente. que es lo que más se ha cautivado y además no en vano queda así en la historia también. Claro, ¿no? justamente yo creo que justamente el ejemplo es lo que hace que prácticamente no haya críticas en él en cuanto a su honestidad y a la forma de trabajar, ¿no? Bien. ¿Un matecito? Sí, un matecito. Bueno, Como sí, para tomar un poquito Claro, y como para hablar también de otra fecha también importante que se está conmemorando en el día de hoy. Claro, bueno. Emparentando, digamos, el tema de radicales también, Sí, ¿no? también. Porque, con lo de Raúl Alfonsín, ¿sí? Claro, justamente, bueno, te decía que Perete, que era el vice de Ilia, fue funcionario, fue embajador en el gobierno de Alfonsín. Lo que pasa es que desde el 83, incluso hasta Menem, porque Menem también tuvo un levantamiento que Mohamed Ali Zeinedin, que fue muy importante, muy fuerte también. Pero, digamos, para hacer una reseña de los tres que tuvo que soportar Alfonsín, tal vez el más importante fue la famosa frase para Pascuas de que la casa está en orden y que la casa no estaba tan en orden. Por supuesto, eso se sabe con posterioridad a todas las conversaciones que tuvieron en esos levantamientos. Y la presidencia de él propone justamente, después de estos levantamientos, que no era otra cosa que, digamos, reivindicar, por lo menos eso es lo que decía Aldo Rico, reivindicar a lo que fue o a lo que son los militares para aquellos años, y logra su propósito, si se quiere, porque con la ley del punto final y la audiencia debida quedan miles de causas prácticamente cerradas, donde justamente eso marca, si se quiere, una discusión dentro de lo que es toda la jurisprudencia mundial, porque al ejecutor, digamos, alguien que mataba o que hacía desaparecer personas, tantas cosas que pasaron en esos años, prácticamente quedaba libre de culpa y cargo, porque decía que establecía esa acción por una orden de un superior. Esa era la ley de obediencia debida. Con todas, como te decía, las discusiones que puede haber detrás de eso, y que por supuesto un jurista por ahí tiene mejor, te va a dar una mejor explicación de la que te puedo dar yo. Y la ley del punto final era que todas aquellas causas que prácticamente no habían tenido sentencia quedaban también cerradas, ¿no? Y bueno, ese es como una primera parte. Con el levantamiento de Zeinedin, bueno, Mohamed Ali se llamaba. Mohamed Ali. Bueno, que digamos, tenía un poquito más de peso, porque en el sentido de que era un militar, héroe de Malvinas, era uno de los generales que había participado en la guerra de Malvinas, se levanta contra Menem. ¿Y qué es lo que se consigue? El indulto, que no solamente va a beneficiar a muchos, digamos, militares importantes, dirigentes, estamos hablando de Videla, de Viñones, que ha sido presidentes, y que fueron ajusticiados por Alfonsín, presos por Alfonsín, y que después, a través del indulto, en la época de Menem, quedan libres. Y también, digamos, el indulto abarcó también a ex jefes de Montoneros, del Ejército Revolucionario del Pueblo y otros más, que realmente hasta hoy uno no puede creer que que le hayan dado libertad a muchos asesinos. Realmente es una cosa increíble. Pero bueno, son cosas negras dentro de lo que es la historia argentina y dentro de lo que es la democracia argentina, ¿no? Justamente este levantamiento, si no me acuerdo, Aldo Rico en esa época era coronel. Un levantamiento, desconocer digamos, su inmediato superior, que podría ser un general. Y a todo esto él ya estaba detenido, digamos. Él estaba detenido, pero digamos, se escapa. Vos dices cómo se puede escapar, pero nosotros sabemos que por ahí de los años 80 todavía los militares tenían mucho poder, incluso tambaleaba la democracia en
el levantamiento, en uno de los levantamientos, cuando se va Alfonsín, digamos, a negociar justamente la estabilidad democrática, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, y este es el segundo, pero no el último Claro, no el último. Hay 4 en total, el cuarto, como te decía, consigue el indulto. Claro. Los otros 3 anteriores, obediencia debida y punto punto final. final. Realmente, digamos, páginas tristes de la historia nuestra y que por supuesto atentan contra la democracia, ¿no? Bueno, lo de Ilia, sin ir más lejos, Sí. es de terror, una persona que, bueno, hay fotos y todo de cómo él termina dejando su despacho y se va cabizbajo y meditabundo, ¿no? Así Porque es. realmente es Así tristísimo. Así es. Muy bien, Carlitos, la verdad que ilustrando, como siempre, muy bien la historia, y en este caso, bueno, nuestra historia argentina, en 2 momentos realmente importantes, con 2 figuras importantes también para la democracia, Claro. como Arturo Illia y Raúl Alfonsín, y lo que les tocó vivir también al frente del Ejecutivo Claro. Nacional, ¿no? Y sí, lo que pasa es que si uno ve lo que es la historia argentina, el primer golpe lo sufrió Irigoyen y después fueron así, digamos, elecciones democráticas, presidente civil, golpe de Estado. Y así a lo largo de muchos años hasta el 76, que fue tal vez el peor de los golpes, Sí. digamos, el 24 de marzo queda para la historia justamente porque fue tal vez el golpe más sanguinario, si se quiere. Bueno, se habla desde 10.000 a 30.000 desaparecidos. Por ahí, aunque sean 100, como decía Sábato, es una barbaridad que el Estado te mate. O sea, una cosa así. Bueno, eso en definitiva es lo triste, que seguramente el 24 de marzo me llegó por aquí. Seguramente seguro, te vamos a estar esperando. Carlos, muchas gracias, ¿no? Bueno, muchas gracias y bueno, un gusto. Bien. Gracias. El licenciado Carlos Álvarez hablándonos acerca de historia, ¿sí? En Sí. este caso, los temas puntuales compartimos en el marco de estas efemérides de lo que sucedió un día como hoy, ¿no?